Tercer bloque de Proyecto Legislatura. Hablábamos en el bloque anterior con el ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, sobre temas económicos del país y también de la ciudad. Ahora vamos a dialogar con tres legisladores de distintos bloques que forman parte de la Comisión de Presupuesto para algunos temas puntuales de la ciudad de Buenos Aires. Están con nosotros Paula Oliveto, de Frente de UNEN, Alejandro García del PRO y también Aníbal Ibarra del Frente Progresista Popular. Gracias a los tres por haber venido. Hubo en los últimos días novedades en la legislatura, una ampliación presupuestaria para habilitar nuevos gastos e inversiones de la ciudad. Alejandro García, que es la voz del oficialismo, para presentar el tema que ha generado bastante debate entre todos los bloques. Sí, respecto digamos, votamos tres leyes en particular que hacen a la gestión de gobierno. Una de las leyes, como vos decís, tuvo que ver con la ampliación presupuestaria, así que lo que terminamos haciendo y obviamente transformando en ley fue justamente asignar esos recursos en función de dotar a la administración y a la gestión de los recursos necesarios para llevarlo adelante. Y siguiendo el criterio general, te diría que la mayor parte de los recursos asignados tienen que ver con el área social, incluyendo educación, acción social propiamente dicha y salud. Mira, los dos coinciden con esa mirada. Nosotros acompañamos la ampliación, rescatando que, gracias a Dios, en la ciudad de Buenos Aires no existe esa modificación que hizo el kirchnerismo a principio del mandato de Néstor Kirchner a la 2456, que es la Ley de Administración Financiera, por el cual un funcionario, que es el jefe de gabinete de ministros, que ni siquiera lo votó la gente, puede asignar partidas. Tenemos críticas a cómo el PRO arma el presupuesto, sobre todo en esto que implica la subestimación de recursos para después tener que hacer ampliaciones. Pero también entendemos que la instancia de diálogo y debate en la legislatura hay que seguirla acompañando y es muy buena. Es decir, digamos, para que se pueda aprobar tiene que haber instancia de diálogo, de acuerdo, y el dinero que se decide, bueno, ampliamos para acá, tiene que estar mínimo la mayoría de acuerdo, digamos. No la firma del jefe de gabinete. La ciudad solo tiene un 5% de su presupuesto para ser manejado discrecionalmente. El resto tiene que ir a un debate. Nosotros estamos en desacuerdo siquiera que existe ese 5%, pero bueno, rescatamos esta instancia de debate legislativo. Ibarra. Sí. Yo tengo el concepto, la concepción, que un gobierno tiene que contar con presupuesto, ¿no? Es decir, no buscar hacer fracasar una propuesta presupuestaria del Ejecutivo, porque eso es algo complicado. Es un Ejecutivo que no tiene herramientas para gastar, para invertir los recursos. Dicho esto, nosotros no acompañamos la ampliación. Ya estamos año 2014, con lo cual podemos evaluar desde el comienzo de la gestión de Macri, no es el primer presupuesto, no es el segundo, cómo fue haciendo. Y en todos los años hizo un presupuesto ficticio, por así decirlo, o provisorio, si lo queremos decir un poquitito mejor. Y después, a mitad de año, septiembre, viene la ampliación presupuestaria. ¿Cuál era el argumento? Y la inflación. Este año, sin embargo, previeron con índice propio, tanto por ciento, lo calculamos nosotros y sin embargo fue la segunda ampliación presupuestaria en magnitud de lo que va del gobierno. Por lo tanto, ya es una política de decir, lo de diciembre, en 5 o 6 meses lo corregimos. Bueno. ¿Qué contiene esto? Y ahí digo, son dos cuestiones para mí centrales y que tienen relación entre sí. Todos los años, salvo el 2010, se gobernó con déficit. ¿Y cómo se financia ese déficit? Cuando se gasta más de lo que ingresa, con deuda. Por eso todos los años hubo endeudamiento, también este año. Y con una particularidad que esta ampliación, la parte del León se la llevaba una asignación, un adelanto a empresas de basura. Entonces uno dice... El nuevo contrato de concesión. Claro, entonces se le adelanta. Ahora, ¿de dónde se saca esa plata? De un crédito que había pedido, de un endeudamiento del gobierno. Entonces uno dice, ¿un endeudamiento a cuánto? Y más o menos 10%. Ah, ¿y se lo entrega a una tasa más alta? No, tasa cero. Ah, bueno, ¿pero se lo hace pagar enseguida? No, 55 meses. Bueno, pero no tiene plazo de gracia, no tiene 30 meses de gracia. Entonces el gobierno toma deuda al 10%, la tiene que pagar y se la da a las empresas de basura a 55 meses, 30 de gracia y cero tasa. Entonces, digamos, había cosas, con lo cual, aumento salarial estamos de acuerdo, asignaciones sociales, como decía el diputado García, estamos de acuerdo,
en esta no estábamos de acuerdo, y el concepto en sí de un gobierno que se endeuda año tras año para financiar un déficit, tampoco por eso. En el no. bloque anterior, el ministro Grindetti decía, nosotros no tomamos deuda, sino es para obras de infraestructura. A ver, si me permitís un par de aclaraciones, porque, a ver, yo creo que el acompañamiento de algunos bloques en la ciudad de Buenos Aires al oficialismo nacional implica también esto de tener un esquema de realidad por un lado y un esquema de relato por el otro. Primero, dos aclaraciones. Primera aclaración respecto de la cuestión del manejo, y creo que hablaba algo como ya común, de déficit. La verdad es que la ciudad, en todos sus presupuestos y en todo su manejo, no ha presentado déficit. Primera aclaración. Segundo tema, respecto de, tal vez lo que planteaba el diputado Ibarra, entonces, es que nosotros proyectáramos nuestro presupuesto con los índices que manejaba el INDEC. Y la verdad es que claramente vuelvo al tema del relato y del ser, lo que se ve en la calle y el tema de la inflación. Sí es cierto, como planteaba el diputado, es que por primera vez, y a partir de contar con una base estadística propia y en función de que el INDEC no daba datos fidedignos de la realidad económica, la ciudad cuenta con un índice propio respecto de un montón de cuestiones. Entonces, lo que nos permitió es hacer una evaluación propia respecto de parámetros generales que todo presupuesto debe contener, digamos, cuál iba a ser el índice de inflación, cuánto se estima que va a estar el dólar y demás. La verdad es que, como se señalaba, nuestros índices de inflación, y obviamente era más del doble que lo que preveía el INDEC, establecimos una estimación inflacionaria del 20%. La realidad nos dejó atrás, porque la inflación ciertamente superó con creces aún la expectativa. ¿Y eso es lo que cambió, la estimación de los ingresos? En parte se explica, porque digamos, esto de que todos los años venimos con una ampliación. ¿Y cómo no vamos a venir con una ampliación si todos los años obviamente hay que llevar todos los salarios, reitero, todos los salarios, que no pierdan ese poder adquisitivo, y todos los años, una vez que cierra el esquema paritario de docentes, del área de salud, de todos los empleados de la Ciudad de Buenos Aires, hay que ajustar esos salarios. Entonces, primeras cuestiones. Digo porque para manejar por lo menos, podemos hacer análisis y conclusiones, pero tratemos de por lo menos partir de parámetros que yo entiendo son los reales. Otra cuestión, respecto específicamente al tema de la ampliación y el tema de la basura en particular. Cuestiones a ver, lo que estamos haciendo es cumplimentar una ley votada por la legislatura que establecía parámetros en qué marco se iba a dar esa concesión y obligaciones que esa licitación traía aparejada. No sé, por ejemplo, a título de ejemplo, pero hay que comprar camiones de carga lateral, hay que comprar contenedores. Lo que tenemos que decir es, a ver, ¿estamos dispuestos a hacer un manejo distinto de la basura? ¿Estamos dispuestos a avanzar en la separación de los residuos orgánicos, no orgánicos? Bueno, todos, ya somos grandecitos, también debemos asumir que eso implica costos y que esos costos traen aparejados cuestiones presupuestarias para resolver en consecuencia. Podrá discutirse o no el tema del adelanto financiero para que se pudiera poner ya en vigencia la ley. Pero lo que sí tenemos que hacernos cargo es de lo que votamos. Tenemos una ley que cumplimentar y en función de eso se toman medidas concretas desde un gobierno que quiere cumplir con la ley. Paula. Yo la verdad que leí la adenda y me tomé el trabajo de evaluar los pliegos originales del contrato de basura. Y la verdad que el argumento, no del bloque de Aníbal, pero sí del bloque del Frente para la Victoria, es que no habían tenido el tiempo para estudiar la problemática y por lo tanto se abstenían en este punto. Entonces, cada uno evalúa su función legislativa y sus tiempos como quiere. Lo cierto es que estaba la adenda firmada, estaba la obligación de darle fondos para el cumplimiento del contrato y nosotros que tenemos la obligación de resolverle los problemas a los vecinos, teníamos que generar el crédito presupuestario necesario como para que esa política pública se pudiera aplicar. Y eso habla de la responsabilidad de una legislatura cuando el oficialismo no tiene mayoría. Ahora, Ibarra planteaba en las condiciones en las que se les había adelantado el dinero. Yo quiero recordar que el adelanto financiero como metodología fue aplicado en el kirchnerismo durante un montón de tiempo y sobre todo en la concesión de servicios públicos durante la época de Uberti en el OCOBI. Yo sé que Aníbal planteó otras cuestiones. Ahora, la tasa era del 4,85 en dólares a la cotización del momento de hacerse efectivo el adelanto financiero. La verdad que era razonable. Si vos me preguntás, mi gobierno, un gobierno del UNEN, ¿apelaría a esta herramienta? No lo sé, calculo que no, porque nosotros no creemos en el adelanto financiero y creemos en otro tipo de planificación de políticas públicas. Pero cierto es que los que gestionan es el PRO, que estaba el mandato legal a partir de la firma de la adenda y estaba nuestra obligación de generarles el crédito como para que pudieran afrontar esa obligación.
Y la Pero realidad... así como lo planteaba Ibarra, parecía como le estaban regalando plata a las concesionarias, ¿no? A ver, termine, no quiero interrumpir. En todo No, caso. no, Listo. Aníbal. A ver, sucintamente, y esto tiene que ver con el endeudamiento, y por eso voy a lo que decía el ministro, que por lo menos comentaba respecto al tema de obras. Pero uno se endeuda cuando necesita, cuando ve que la tasa... Este gobierno se endeudó todos los años, no importaba la tasa, se endeuda. Y se endeuda para este motivo. Ahora pues dice, no, ya está endeudado, paga 10%, una tasa altísima, saca esto y se lo da a unas empresas, que son las empresas de basura, que licitaron, que ganaron y que se comprometieron a comprar camiones. Bueno, se lo damos el adelanto efectivamente puede ser, pero le damos todo esto, sacamos de la deuda y se lo damos a condiciones que pueden ser lógicas, pero facilísimas, y nosotros lo sacamos de dólares que tenemos que pagar a tasa del 10%. Entonces, lo que digo, un negocio ruinoso, porque si uno colocara ese dinero a tasa más alta, bueno, muy bien, esto es el tema de basura. Ahora, lo que dicen siempre es, nos endeudamos para obras. ¿No? Entonces yo digo, ¿qué obras? A ver, ¿hicieron 10 kilómetros de subte? No. ¿Hicieron 5 obras hidráulicas? No. Lo de la obra es una zanahoria. Vamos a tasas oficiales, digo, números oficiales. Si este gobierno, desde que llegó, triplicó en dólares la deuda, con 500 que entró, está arriba de 1.700, 1.800 millones de dólares, debería haber un shock de obra fenomenal, 30% de inversión de capital. ¿Sabe a cuánto estamos? Números oficiales, que se llama inversión real directa, al mismo promedio que el año 2005-2006. El mismo porcentaje, 16 y pico del presupuesto. Lo mismo. Y entonces, ¿dónde está ese shock? No hubo shock de obra. En definitiva, la deuda terminó yendo a obras menores y gasto corriente. Dos aclaraciones. Vuelvo otra vez al tema de la realidad y de construir un relato y de construir un discurso. La tasa de inversión es récord en la ciudad de Buenos Aires, supera el 22%. Pero, a ver, la verdad es que no quiero confundir a nadie, pero son datos estadísticos y publicados, digamos. Después discutamos cómo se compone, pero a veces no es un dato menor. ¿Para qué obras? A ver, me parece que la mejor evaluación que se puede hacer respecto de las obras, si se están haciendo obras o no, y no quiero ser demagógico con esto, la opinión que a mí particularmente me interesa es la opinión de la gente, validada a través del voto año tras año. No me voy a poner a discutir respecto de qué obras en particular. Me parece que la opinión, a grandes rasgos, de la mayoría de los porteños, avalan la gestión y las obras llevadas adelante. Categorizarlas en mayor o menor medida, obras de infraestructura. Digamos, también es cierto que otros gobiernos, no el PRO, firmaba los papeles para hacer las obras y después nosotros hacemos las obras del Arroyo Maldonado. Muchas cuestiones que quedaron sin hacerse en otras gestiones, que sí tenían un lindo discurso, pero que nunca se avanzó en nada. Reitero, pero que nunca se había avanzado en nada. ¿Queremos hablar de obra? Hablemos de la extensión de la línea H de subterráneos. Hablemos de todo lo que se ha avanzado en términos de avance hacia el sur, de la construcción de la nueva sede del Banco Ciudad, de ese mismo subterráneo que llega a esa zona, del polo del Distrito Tecnológico. Digamos, muchas cuestiones, pero me parece que tanto el diputado como yo sabemos que existen esas obras y después hacemos cada uno un análisis. Está diciendo no, Ibarra. De todos modos, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires y también de las obras y del endeudamiento, que fue otro de los temas que hablemos del endeudamiento, porque me parece que es un tema donde hay mucha confusión, si te parece. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos en Proyecto Legislatura. Último bloque de Proyecto Legislatura. Seguimos junto a 3 diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Una mesa de diálogo sobre temas presupuestarios y económicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se había quedado pendiente del bloque anterior el tema del endeudamiento, que también la legislatura habilitó en los últimos días para hacer cambiar vencimientos, ¿no?, de la deuda para patear hacia adelante algunos vencimientos. Esto es así. En realidad es un canje voluntario de bonos. Pero en la época del Mundial está bien lo de patear para adelante. Arranqué el programa de hoy diciendo que íbamos a tratar de no hablar del fútbol. Por eso, pero era para adelante queda bien. Me gusta mucho el fútbol, así que no me peleo con el término. Pero te decía, es un canje voluntario de bonos. La ciudad tenía 2 vencimientos perentorios, uno en abril del 2015 y otro en junio del 2017. Y específicamente lo que se intenta hacer, porque hay que aclarar que no
este proceso voluntario implica obviamente todo un hacer por parte del Ejecutivo y que no empieza y termina ni en la ciudad ni en el país nada más, sino es una colocación generalmente en el exterior en función de donde se encuentran inversores para poder avanzar en esta cuestión. Así que lo que cuenta hoy el Ejecutivo es con una herramienta que en la medida que el mercado lo permita, espero que todo lo que tiene que ver con las negociaciones que lleva adelante el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional, con los holdouts y demás, avance, porque eso le va a permitir a la ciudad contar con ese contexto que a la postre va a resultar, herramienta mediante que votamos en la legislatura, con esa posibilidad de mejorar ese perfil de deuda y a una tasa de interés más bajo que lo que estábamos buscando. Desde UNEN apoyaron. Sí, para nosotros es una herramienta válida la renegociación a tasas más bajas, que eso dice el proyecto, en los considerandos, a un mayor tiempo, en un momento donde la posibilidad de colocar es difícil, pero si se resuelve bien la situación internacional es factible. Pero además porque sostenemos que es inmoral endeudarse como lo hace el Gobierno Nacional con la plata de los jubilados a través de la deuda con la ANSES, a través de la deuda con el PAMI y también con las reservas de Banco Central, que son los que generan constantemente inflación que baja el sueldo a todos los asalariados de la Argentina, y que también es inmoral que los trabajadores y los jubilados paguen un impuesto a las ganancias importantísimo que se va por la corrupción de este gobierno. Entonces, nos pareció una política pública razonable y por eso decidimos acompañarla. Ibarra no acompañó. No, yo en general no acompañé, salvo alguna excepción, endeudamiento. Vamos a ver, Ahora, el ministro pero, dijo anteriormente que era sí. para obra, ¿no? Entonces, la legislatura acaba de votar, yo me opuse, 890 millones de dólares. Y uno dice, ¿para obras entonces, como dijeron? No. ¿Para qué? Para pagar deuda. No. Entonces, a ver, 475 vencen, 475 vencen el año que viene. Imaginemos una familia que saca un crédito importantísimo, usa el dinero y lo paga el vecino. Fenomenal. Puso la plata, usa la plata esto no sería y lo paga otro. ¿Qué es lo que hace este gobierno? A más plazo, más largo, a una tasa más baja, una deuda que tiene que pagar mañana? El año que viene, Sí. ¿quién tiene que pagar esta deuda? Que la generó, porque no es deuda que viene de la Rúa, de Ibarra, no, es deuda que generó este gobierno. Que dijo, vamos a sacar y nos vamos a hacer cargo. ¿Cuándo vence? En marzo. ¿Ahora qué se tiene que hacer cargo? Y dice, no, la pateo, ¿y quién la va a pagar? Otro. ¿Quién la usó? Este. Entonces, esto es lo que yo digo como una cuestión de criterio de la deuda. Este gobierno se endeudó como nunca, triplicó en dólares, patea para adelante y cuando uno va a ver dice, el Maldonado. No, el Maldonado tenía un crédito blando del Banco Mundial, no fue plata para el Maldonado. El Vega y el Medrano, no se empezó. 10 kilómetros, un poquitito la hacha. Entonces, este es el concepto. Y fueron varias veces, no esta sola vez, sacando más deuda para pagar deuda. Entonces la bicicleta se gasta la plata y se paga, sí. y la pelota va creciendo hacia, pateando para adelante, otros. ¿Quién de los dos quería? No, yo sé que está mal que me ría de lo que dice un colega, pero no es por una cuestión... Bueno, pero por otra cuestión, no, así no me voy por las ramas. Claro y sucinto. Si la ciudad tuviera que cancelar toda su deuda, reitero, si la ciudad tuviera que cancelar toda su deuda el año que viene, la ciudad con los ingresos totales de un trimestre lo hace. Si alguien puede demostrar un mejor perfil de deuda de otra jurisdicción, que me lo diga. Reitero, si la ciudad tuviera que cancelar toda su deuda, lo hace con los ingresos totales de un trimestre. Primera aclaración. Paula, perdón que te interrumpí. Yo quiero decir que esa misma familia que está diciendo Aníbal está buscando cómo conseguir hoy patear el plazo para pagar su deuda a menor tasa, porque la realidad es que se viene una crisis importante en este país y la gente quiere tener la mayor cantidad de recursos en caja para poder enfrentarla. Y eso es parte de algo que te voy a rescatar, Aníbal, de tu gobierno, cuando tuviste ese maravilloso fondo anticíclico que permitió campear
la crisis del 2001. Entonces me parece que hay que ubicar la situación. Hoy estamos en algo absolutamente diferente al año pasado, estamos en una situación de crisis y de recesión que se avecina y está bien que el Estado tenga los recursos para enfrentar las necesidades que se vienen. Antes que avancen, me quería quedar con esta idea de la crisis, sobre todo, a ver cuál es la percepción que hay. Nosotros salimos a la calle, entrevistamos a varios comerciantes, también a vecinos, que lo veíamos en los bloques anteriores, qué piensan sobre lo que va a pasar con su economía personal, la del país, y después para que pensemos juntos qué se puede hacer desde las herramientas que hay, al menos desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer algo por ellos. Si quieren lo compartimos. El negocio baja, la venta bajó, lógicamente el aumento de las revistas, consecuencia de la situación, ¿no es cierto? Y la gente, bueno, se restringe. La gente se mide muchísimo, entra, mira precio por precio. Yo en mi lugar tengo todo con precio. Y hay productos que aumentaron que por lo menos nosotros, digamos, nos resulta caro comprar, como la yerba, el azúcar. Mirá, en realidad lo que más aumenta es el tema del pollo. El pollo aumenta de un día para otro 20 pesos el cajón y hay veces que lo podemos tirar nosotros al mostrador, a la góndola del precio y hay veces que no. Nosotros podemos estirar un poco más el aumento, pero hay un punto en que hay que trasladarlo sí o sí. Yo de un día para otro no puedo aumentar las milanesas la tengo 48, no puedo poner a 55 porque obviamente que no me viene nadie. ¿Qué crees que va a pasar dentro de los próximos 6 meses con los precios? Y a este ritmo calculo que sí, siguen aumentando. No hay un indicio de que bajen. Si aumentan también los sueldos, también aumentan los precios. Yo sigo teniendo la fe y la certeza de que se va a mantener como hasta ahora. Espero que no sigan aumentando las cosas. ¿Y vos? Se piensa el bolsillo. Personal. Y mi economía personal se resiente de la misma forma que la del país. Tengo que tener mucho cuidado en mis gastos, medirme. ¿Cómo crees que va a estar a fin de año, en general en Argentina? Y no sé, por lo menos espero que esté tranquilo y bueno, como para que la gente siga comprando. Yo noto que lleva menos la gente, o sea, facturo lo mismo, pero la gente, ¿viste?, compra menos. Lo que creo es que la gente está con temor por la inflación. La gente, es algo que no se puede parar. Todos los días es una monedita, en el mayorista también se ve. Hay distintas opiniones de comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires sobre lo que les pasa a ellos, lo que temen que venga, y algunos, de hecho, con mucha esperanza de que la cosa mejore. Pero, ¿qué herramientas se pueden dar desde la ciudad, si es que algo se puede hacer para cambiar este clima que muchos dicen, bueno, la cosa no está bien y va a ir peor? Es difícil y la verdad que uno siente la angustia en los testimonios, ¿no? Acá en la Ciudad de Buenos Aires ha ingresado un proyecto de autoría del diputado Form, Fuchs y mío, pero también hay otro del PRO, tendientes a regular las ferias municipales, que hoy no tienen un precio acorde a los bolsillos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es traer precios más acordes al mercado central en los barrios 2 veces por semana. De las ferias itinerantes. De las ferias itinerantes, que hoy tienen, en algunos casos, por ejemplo, el tema del pollo está a 24 pesos en las ferias, cuando en una pollería se lo consigue a 17 el kilo, 22, o sea, hay que regular el precio de las ferias que tienen más beneficios que cualquier ciudadano que alquile un local y además tiene que poner empleados, ¿no? Entonces, bueno, eso es una medida como para llevar precios económicos a los barrios y que llegue a la gente. Ojalá que tenga el acompañamiento y podamos sacarlo. Sí, sin duda, todo tipo de proyecto que de alguna forma tiende a defender el bolsillo de los porteños, sin duda nos va a encontrar a todos unidos en función de sacar la mejor ley. Una obviedad, pero a ver, desde la ciudad obviamente no podemos manejar las variables macroeconómicas. Desde la ciudad no manejamos el Ministerio de Economía de la Nación. Que vengamos a esta altura del partido, volviendo a las figuras futbolísticas, a querer explicar cuáles son las consecuencias absolutamente nocivas de la inflación con nuestra historia, la verdad es que nada se puede agregar al respecto. Y la percepción que tienen todos los comerciantes. Pero te quiero decir, es una opinión generalizada en cualquier barrio que te muevas, pero que se percibe a diario, por eso el hecho de moverte. Bares, restaurantes, digamos, por donde generalmente la gente
trata de cuidar su bolsillo restringiendo una serie de gastos. Y es harto preocupante porque a su vez es el mismo giro económico con el que cuenta la ciudad en términos de recaudación de ingresos brutos. Recordemos que más del 70% de los ingresos de la ciudad y lo que permiten llevar adelante la gestión justamente vienen de los ingresos brutos y que tiene que ver justamente con una incidencia directa en función de cómo se encuentra la economía o no. Así que la preocupación es muchísima. Ahora, de todos modos, también aumenta si hay más inflación, digamos, en términos nominales aumenta. Sí, pero está bien, pero en términos nominales, como vos decís. Pero la verdad es que, para darte un caso concreto, tenés que comprar insumos hospitalarios, referenciados en un 80% en un valor dólar. Cualquier presupuesto o cualquier variable que pases inflación mediante, no te permite hacer una estimación razonable. Inflación que es tanta que justamente lleva a lo que hablábamos en el primer bloque respecto de cotidianamente tener que venir a modificar los presupuestos. Cotidianamente, porque no es una cuestión caprichosa. Tiene que ver con una cuestión de la economía fáctica, real, no solo que es una cuestión de percepción, sino que se ve a través de dos objetivos. Así que lo que puedo aspirar, por lo menos en función de mirando el gobierno nacional, es que miren esa realidad. Uno ya no sabe cómo explicarlo. Lo que pasa es que se hace difícil cuando hasta no hace mucho todavía lo que se negaba era la inflación misma. Cuando la Secretaría de Comercio la manejaba un señor como Moreno. Cuando todas las mañanas escuchamos a un jefe de gabinete de la Nación que te explica poco menos que un cuento de hadas. Entonces, sin embargo, la aspiración desde nuestro espacio es justamente a que se avance en un camino, pero no estoy pidiendo que se haga magia, Miremos países cercanos, miremos Uruguay, miremos Colombia, Chile. Digo, algún modelo debe haber para este gobierno nacional que si bajar esas banderas discursivas permita, si no encuentran ideas propias, referenciarse en otros gobiernos que, te reitero, magia no hacen. Ibarra. Yo voy a coincidir con un argumento que se expuso en términos de la limitación que tiene una ciudad, como tiene una provincia, un distrito, respecto de las variables macroeconómicas. La verdad que uno está dentro de un país dentro de una región y la región dentro del mundo. Hay variables que impactan, con la globalización, cosas que pasan en otras partes del planeta, impactan en la Argentina. Por lo tanto, lo que es una ciudad, decirle a un gobierno local que tiene a su cargo, la verdad que sería injusto. ¿Por qué? Porque son variables que no puede manejar. Puede favorecer ayuda crediticia a emprendedores, a pequeñas empresas, etc. Y en este sentido, la propuesta vinculado para que haya precios más accesibles y entonces puedan acomodarse algunos precios, todo esto es importante, pero sepamos que es limitado dentro de lo que es un marco general. De todas maneras, siempre un gobierno tiene que tener iniciativas en ese sentido. Acá también en la ciudad el subte ha ido encareciendo, el AVE ha ido encareciendo, por diversos motivos y en algunos casos... Sí, la explicación es aumentan los costos. Sí, bueno, puede haber otros motivos, alguna parte puede ser eso, otra parte no, pero lo cierto es que también eso acompaña lo que es un proceso inflacionario, que de acuerdo a nuestra historia es una cosa que nos preocupa mucho porque hemos pasado procesos terribles. No quiere decir que estemos cerca, pero estamos sensibles a eso y es necesario en esto coordinar los esfuerzos, por lo menos para aminorar las consecuencias. Me queda muy poquito para cerrar. La misma pregunta que le hicimos en el primer bloque a los ciudadanos que nos encontramos en la calle, comerciantes, ¿cómo creen que va a estar la economía en los próximos meses? Se lo pregunto a ustedes, que son representantes de los vecinos de la ciudad. Ibarra, sé que estaba hablando. Yo no creo que haya ninguna situación, no sé decir, de catástrofe, de terrible, o que la sangre llegue al río. No. Vamos a estar en tiempos políticos, porque el año 2015 es un año electoral y eso a veces impacta sobre determinadas cuestiones de la economía. Pero creo que, por lo menos por las variables nacionales, no va a haber nada que genere un salto de muchísima preocupación de acá a fin de año. Paula. Bueno, ser austeros en los gastos, preocuparse por la economía familiar, tratar bajo todo punto de vista de cuidar el trabajo, sobre todo los empresarios pyme, hacer el esfuerzo para mantener la fuerza de trabajo y pelear
para que baje el impuesto a las ganancias porque le está haciendo mucho daño a mucha gente de la clase trabajadora. Respecto, principalmente, resolver las cuestiones del frente externo, ojalá, y las aspiraciones de todos en ese sentido es que el conflicto o el cumplimiento de la sentencia de los hold-out tenga un resultado positivo, porque eso va a redundar en cuestiones positivas desde los intereses que pagamos y demás. Respecto a otras cuestiones, obviamente lo que señalaba la diputada Oliveto y el tema del impuesto al salario, como es hoy en día el impuesto a las ganancias, es un tema a rever, pero habrá que sopesarlo en el marco de esa política macroeconómica, ¿no? Habrá que pensar en cómo mejorar el déficit fiscal altísimo con el que se cuenta hoy el Gobierno Nacional y otras variables. Pero la aspiración, obviamente, es que se encuentren esas soluciones, que es la aspiración de todos los argentinos. Gracias a los tres por haber venido. Nosotros nos estamos yendo, nos reencontramos como siempre los miércoles a las 22 y los jueves antes del mediodía, cerca de las 11 de la mañana, donde en vivo anticipamos los temas de debate de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Chau.